Tengo una tarea nueva creada dentro de Incubo. En esta tarea el profesor me va a pedir que yo le añada un archivo que haya creado yo. Vamos a ver entonces la tarea, pincho en invertebrados y veo la tarea. Bien, y lo que me dice es, haz una clasificación de los invertebrados en un archivo de Word y envíamelo. Bien, vale, entonces ¿qué tengo que hacer? Como me pide un archivo de Word, tendré que hacer añadir o crear. Si tengo el archivo, le puedo subir ya desde Google Drive, le puedo hacer, si le tengo en un enlace, o subir el archivo desde el ordenador. En este caso le vamos a crear directamente. En vez de hacerlo con Word, lo vamos a hacer con el documentos de Google y vamos a crear uno nuevo en este momento. Está creando los documentos de Word, le abro el documento y hago la clasificación de los invertebrados. Escribo y hago una clasificación de invertebrados. Esto puede valer para cualquier tipo de archivo que me pidan o también archivos que el profesor ha compartido conmigo. Bien, una vez que lo tengo relleno, simplemente lo acabo y lo de siempre, pues lo entrego. Entregar. Bien, he entregado el trabajo y entonces vuelvo a mi trabajo de clase. Ha pasado algún tiempo y me doy cuenta o veo, bueno, no hace falta porque simplemente por Gmail ya lo puedo ver. En Gmail nos aparecen todas la interacción que hemos tenido en Classroom. Cuando se han creado nuevas tareas, cuando me han calificado una y demás. Y en este caso me encuentro con un correo que me dice, se ha devuelto invertebrados. El profesor me lo ha devuelto porque seguramente tendré que hacer alguna corrección. Si pincho en el enlace del Gmail, pues iré directamente a Classroom y al trabajo de los invertebrados. Bien, aquí tengo el trabajo, el profesor me lo ha devuelto, voy a ver por qué. Pincho en el trabajo y veo que el profesor me ha hecho algún comentario para que corrija y para que mejore. Aquí tengo resaltada la parte que tengo que corregir y simplemente me dice corrige esto. Puedo corregirlo directamente y ya me dará como que lo he hecho, pero bueno, si pincho aquí ya doy por hecho que lo voy a corregir y a partir de este momento pues el alumno hace las correcciones. Sigue escribiendo y corrige el texto que debe corregir. Una vez que cree que lo tiene ya hecho, pues cierra otra vez el documento y vuelve a entregarlo. Esto nos puede ocurrir con cualquier tipo de documento. Lo mismo este que nosotros habíamos añadido que uno que nos haya mandado el profesor para completar, lo completamos y luego lo puede devolver porque tenemos que hacer correcciones. El mismo alumno también puede hacer comentarios dentro de ese trabajo.